Gloria a Dios. Bien, pues seguimos con la parte 2 de la vida sexual del ministro del Señor. Entonces, estábamos en la primera que había que pelear la buena batalla, que tenemos que pelearla, la batalla. Esto no es un jueguito. Entonces, el breve resumen de esta carta está de la carta que Pablo le escribe aquí a Timoteo. Es un joven pastor quien había sido de gran ayuda a Pablo en su obra. Timoteo era griego al igual que su padre, y su madre era judía. Pablo era más que solo un tutor y líder para Timoteo. Él era como un padre para él, y Timoteo era como un hijo para Pablo. Pablo comienza la carta urgiendo a Timoteo a estar alerta ante los falsos maestros y la falsa doctrina. Buena parte de la carta trata sobre la conducta pastoral. Ahora, ¿quién es el pastor? El responsable del buen funcionamiento de la congregación a cual ha sido asignado. En el capítulo 2, Pablo instruye a Timoteo en la adoración y el desarrollo del liderazgo maduro para la iglesia. En el capítulo 3, que se lo voy a leer a usted, Pablo le trata de la conducta pastoral y advertencia sobre los falsos maestros y la responsabilidad de la iglesia hacia los miembros que pequen. Vamos a leer el capítulo 3. Mire bien cómo empieza. Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Oiga, ¿cuáles son los requisitos de una persona que quiera servirle a Dios? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. O sea, marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Tiene que tener un hogar. Al menos que no sea un eunuco o que haya decidido que los golpes y los problemas y los inconvenientes de la vida lo hayan decidido, lo hayan llevado a tomar una decisión y dice, bueno, pues yo le voy a servir a Dios y ya no quiero más nada con pareja. Gloria a Dios. Entonces dice, que gobierne bien su propia casa. Porque ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? O sea, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un inexperto. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Entonces sigue diciendo, recuérdense que este es un joven pastor que el apóstol Pablo le está escribiendo cómo debe de manejar la iglesia. Y le dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharle, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben de ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer. Oiga, ahí viene cualquiera, todo el hombre y la mujer tienen que ser casados. Gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar con su fe en Cristo Jesús. Entonces, escuche bien, esto es una carta que Pablo le escribe a Timoteo. Esta carta está dividida en 6 capítulos. Entonces, fíjense cómo este es el capítulo 3 que hemos acabado de leer. Entonces, aquí viene en el capítulo 4 y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir
a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Entonces, escuche bien, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Le voy a repetir este versículo bíblico. Si usted quiere entenderlo, si usted no quiere entenderlo, usted está en su derecho, ¿verdad? Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Entonces, recuérdense que le estamos hablando de la vida sexual del ministro. Vemos que la Biblia habla claro que los ministros de Dios tienen que casarse, deben de tener su esposa, una sola esposa, ser responsable con los hogares, ser responsable con sus hijos, o sea, que sean un ejemplo en la sociedad. Pero entonces aquí el apóstol le dice, recuérdense que esta carta se le está el apóstol enviando a un muchachito joven que está pastoreando una iglesia en Éfeso que él había establecido. Era así que se usaba, se abrían iglesias y se dejaba un líder y se seguía caminando porque la obra de Dios no puede parar, pero tampoco se puede dejar esa iglesia botada, hay que poner un líder. Entonces Pablo abre esta iglesia y es un muchachito joven que le toca pastorearla y Pablo le está dando seguimiento para que la iglesia no se caiga, para que la gente que conocieron la verdad no se caigan. Entonces, Pablo le está haciendo las advertencias ahora y le dice que el Espíritu Santo le ha revelado, oiga, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo? Se lo explico. Pablo está con su hombre, dándole seguimiento al muchachito joven. El Espíritu Santo le ha... Perdón. Esto es en vivo, pero perdón. El Espíritu Santo le revela a Pablo que no sabe cuándo, pero van a venir gente que van a abandonar la verdadera fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Oiga, ahora, ¿qué pasa con esas enseñanzas? Dice que esas enseñanzas van a provenir de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. ¿Y qué es lo que van a hacer esta gente? Sigue leyendo. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Ahí está hablando claro la Biblia. Ahí está hablando claro del asunto del celibato, del asunto de los sacerdotes de la iglesia romana. Usted me perdona si esto no le gusta, pero esto lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Usted lo puede buscar en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, y luego en el capítulo 4, donde estamos leyendo exactamente. Se lo voy a repetir para que usted lo enseñe, para que usted lo entienda y lo pueda procesar y que usted no se me ponga guapo. Mire cómo es que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Estas enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Entonces, ¿cuál es? Que prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos
que Dios ha creado para que con acción de gracia, para que los creyentes, conocedores de la verdad, las coman con acción de gracia. O sea, a usted, no se le prohíbe eso a usted, comer carne en la Semana Santa, en la Cuaresma. No está usted hablando que para usted servir en esa iglesia, usted no puede casarse, ni la hembra tampoco. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, lo que dijo Jesús? Que algunos nacen eunucos, pero hay otros que los hacen. Pero Jesús habló claro y dijo que los que nacen eunucos, eso quiere decir que no sienten el deseo sexual. Pero a los que lo hacen eunucos, o sea, a los que le machacan los asuntos, que usted vio que hablábamos que habían dos clases de método para ejercer esa obra, esa maniobra. Lo castraban o se lo arrancaban, le arrancaban sus partes. ¿Entiende? Pero entonces, si nada de eso pasa, por ejemplo, como en la iglesia grande, usted va a ver que tiene que haber ese desorden. Tiene que haber ese desorden obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es que eso del sexo lo llevamos usted y yo intrínseco dentro de nosotros. Oiga, eso lo llevamos usted y yo. Vuelvo y le repito. Cuando usted va manejando un vehículo en un trayecto, en una distancia de X cantidad de kilómetros, póngale hasta 1 kilómetro, usted va a tener que acelerar, va a tener que frenar, va a tener que doblar obligatoriamente. Y en la trayectoria de la vida, ese caso se nos va a presentar a nosotros, al menos que no estemos castrados, al menos que no se nos hayan extirpado, que no se nos hayan arrancado, que no se nos hayan sacado esas partes, pues nosotros eso no va a pasar a nosotros. ¿Entiende? Y entonces nos vamos a encontrar con esas situaciones. Que si no estamos casados, si no tenemos nuestra esposa, entonces vamos a tener que pecar. Y no tanto en este caso específico con el asunto del celibato de la iglesia romana, que es más allá. No es tanto el pecado que se comete, sino el daño que se hace a la sociedad. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. El pueblo, la gente tiene que abrir los ojos y ponerse a leer la Biblia. ¿Entiende? Nosotros, recuérdense que nosotros no estamos juzgando ni condenando a nadie, porque es posible que usted haya sido, ¿cómo diríamos? Que usted haya sido envuelto equivocadamente en esas cosas. Por ejemplo, yo personalmente, yo crecí en el Rubio San José de las Matas. Allá había un sacerdote que se llamaba el Padre Bernardo. Cuando yo estaba muchachito, mi mamá me llevaba al coro, me llevaba a la iglesia, mi mamá cantaba en el coro de la iglesia. Y fui creciendo, mi mamá era una de las personas que estaba al frente de ese ministerio. Bien. Después llega y conozco otro padre, el padre Bernardo Tardís, creo que era, no recuerdo. Bueno, el primer nombre sí me acuerdo, el padre Bernardo. Él era un padre de Canadá. Después llega él era blanco. Después llega un padre que se llamaba Napoleón. Y no sé cómo surgió eso. Y bueno, de allá del Rubio fuimos tres. Me voy a correr el tiempo, el chance no voy a decir los nombres. No voy a decir los nombres, pero tengo las pruebas ahí, si usted quiere. Fuimos 3. El asunto que fui yo, no voy a decir los nombres porque se ve un poquito, usted me entiende. Pero fuimos 3 y estamos vivos los 3. Yo me comunico con ellos, somos primos y son una gran persona de allá del Rubio, del campo. Bueno, cuando estábamos en el seminario San Pío X,
arrancamos para allá, para el campo, de vacaciones. Bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Cuando yo llego al campo, comenzamos a bailar los merenguitos, a beber la cervecita y a hacer lo que se hace común y corriente cuando a usted se nos dice que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios, pero entonces hacemos lo que a nosotros nos da la gana. ¿Entiende? Yo llegué y yo dije, bueno, yo no vuelvo para allá. Yo no vuelvo para allá porque desde que yo me dieron el chancecito de beberme mi traguito y de bailarme el merenguito, yo dije, yo no puedo eso porque a mí me gustan las mujeres. Eso era en aquel tiempo. Estoy hablando de la vida común y corriente que llevamos todos. Yo hoy soy marido de una sola mujer y puedo hablar duro. Gracias al Señor, no porque yo haya hecho nada. ¿Entiende? Pero lo que yo le estoy diciendo a usted es que tenemos que leer la Biblia, tenemos que interesarnos en la Biblia, tenemos que saber qué es lo que la Biblia dice, tenemos que saber cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios, cómo es el proceso de Dios para con nosotros. Por eso siempre le hemos dicho que es que tenemos que aprendernos los primeros 3 capítulos de la Biblia. Y es que en los primeros 3 capítulos de la Biblia, ahí hubo un problema. Y fue que el hombre se cayó de la gracia de Dios y entró automáticamente el ADN de Satanás en la sangre del hombre. Usted y yo nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, estaban en el huerto del Edén, antes de pecar, ellos estaban desnudos y no se avergonzaba, decía la Biblia. ¿Por qué? Porque eso era una cosa común dentro de ellos. Pero después que entonces el hombre tuvo la opción de elegir a cuál de los dos le va a servir. Si le va a servir a Dios, que es el Espíritu, en el Espíritu Santo, o le va a seguir sirviendo a su naturaleza caída, que se llama la carne. La carne se llama carne porque el hombre perdió el Espíritu de Dios cuando Adán pecó en el huerto del Edén. ¿Entiende? Entonces ahí es que está el problema. Si usted y yo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, se lo voy a leer para que usted lo entienda, para que usted pueda entender bien claro. Que es que ese problema usted y yo tenemos que aprendernoslo de memoria. Y si no, nos vamos a quedar patinando. Y se nos van a gastar las gomas. Lamentablemente. Con todo el respeto que usted se merece. Mire lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo al hombre, dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán ni lo tocarán para que no mueran. Oiga bien, para que no mueran. Se lo repito, para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sigo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, escuche, y conocieron que estaban desnudos después de la desobediencia del pecado, porque el sexo iba a ser algo que usted y yo íbamos a sentir, claro, la necesidad de hacerlo. Eso iba a ser algo normal, porque no existía el mal, perdón. Entonces,
nosotros íbamos a sentir los efectos, íbamos a sentir la necesidad y también íbamos obviamente a sentir el beneficio, porque eso es algo necesario para nosotros, porque es establecido por Dios, ¿entiendes? Eso es algo necesario para el que no ha tomado la decisión de ya, ¿usted me entiende? A veces la vida da duro y hay situaciones que nos llevan a tomar decisiones. A mí, gracias a Dios, hasta ahora, usted me entiende, nosotros estamos peleando la batalla. La esposa mía y yo, poco nos falta que ella haya tenido que comprar una ametralladora. Usted me entiende, pero estamos peleando la batalla aquí. Usted me entiende, gloria a Dios. Entonces, ese es el problema. Entonces, mire cómo sigue. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque habían hecho lo malo. Porque habían perdido la gracia de Dios, porque habían perdido la cubierta de Dios, habían descubierto que sin Dios lo que el hombre es lo mismo que somos. Cuando Dios creó al hombre, fabricó un muñeco de barro, y hasta que Dios no fue y le sopló aliento de vida por su nariz, el hombre fue simplemente un trapo de muñeco de barro. Y eso es lo que usted y yo somos, sin Dios. Usted no ve cómo anda el hombre detrás de todas las cosas. Y pasan hombres y llegan hombres. Y mucha fama. Y el mundo sigue igualito. Por eso que el Salomón dice, vanidad de vanidad, dice el predicador, todo es vanidad. Y hay un término que él utiliza y dice que los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Y así mismo somos nosotros. Y nos pasamos la vida engañados aquí, persiguiendo lo imposible, ladrándole a la luna. Nos gastamos tratando de alcanzar metas, y las alcanzamos la primera y tenemos ya que irnos a la segunda, y después nos vamos a la tercera, y después nos vamos a la cuarta, y nos vamos poniendo viejos, nos vamos poniendo feos. ¿Usted me entiende? Y seguimos persiguiendo metas, y cuando venimos a ver, la que menos teníamos esperando es la primera es la que más rápido nos llega, que nos llevan en una caja al cementerio. Y se quedó todo el esfuerzo, y se quedó todo el cansancio, toda la agonía. Y quién sabe quién va a gozar lo tuyo. ¿Entiendes? Jesucristo lo dijo claro. La vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posee. David dijo muy claro, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Pero a nosotros se nos enseña que lo que nosotros tenemos es lo que valemos. ¿Entiendes? Y ese es el problema. Ese es el problema. No me estoy saliendo del tema. El asunto del celibato y el asunto del sacerdocio en la iglesia romana, en la iglesia grande, es... Mire cómo dice. Y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso que usted ve que hay una guerra, hay un mal, hay un grupito de gente que está trabajando mal, que va a favor del mal en contra de la humanidad, y por eso que usted ve que la humanidad se está cayendo a pedazos. Se está yendo a pedazos. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente no conocemos a Dios en la inmensa mayoría.
Entonces, dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, mire cómo sigue. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo no será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oiga, maldita será la tierra por tu causa, le dijo. Usted y yo, desde que usted y yo entramos a una tierra que es maldita, a un lugar maldito, dijo Dios, por causa del hombre, por causa de la desobediencia del hombre. Entonces a usted le enseñan que usted es hijo de Dios. Entonces mire cómo sigue diciendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo era y polvo volverá. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y lo vistió. Oiga, estaban desnudos, ahí hizo túnica de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Oiga, entonces, ¿qué hizo Dios? Después que le había puesto todo en la mano al hombre, mire lo que dice, lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos los lados, que se revolvía sobre todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, que usted y yo no tenemos vida. Por eso es que la Biblia habla claro aquí y dice que Dios va a poner enemistad contra la mujer y contra la serpiente. Entonces esa enemistad viene siendo esa mujer que luego viene, resulta que es María. Esa María pare a Jesucristo y Jesucristo derrota a Satanás en la cruz de Calvario. Entonces usted y yo ya tenemos acceso al árbol de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, usted y yo nacemos muertos al pecado. Entonces, ¿por qué le estamos hablando de eso? Para que usted abra los ojos. Y si usted tiene un amigo que está en el sacerdocio romano, para que usted le diga también. Para que usted le explique también. Porque es que usted no puede, leímos en Mateo capítulo 19, que es que el sexo es algo que usted y yo nacemos con esa función que tenemos que ejercer. Usted y yo tenemos que casarnos, usted y yo tenemos que tener relaciones de esa clase. No lo digo muy claro por si acaso hayan niños por ahí. Usted y yo tenemos que tener relaciones. Y por eso que le decimos a usted que si usted no nace así, o se hace, o lo hacen, eunuco, pues usted va a tener que cometer el pecado. Entonces, por eso que usted, vuelvo y le repito, por eso que usted ve que los ministros de la iglesia romana, entonces tienen que acudir a hacer las cosas escondidas. Por eso que usted ve que hay muchos que son, lamentablemente, se sientan en el mismo asiento. Estoy hablando con sabiduría. El que tenga oído entienda. Por eso usted tiene que ver que hay algunos que molestan a los niños. Eso es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque van a sentir los deseos de las relaciones sexuales. Es que lo van a sentir. Entonces lo grande de eso es que siguen enseñando y enseñando que usted y yo nacemos siendo hijos de Dios y ni ellos mismos son hijos de Dios. Porque la Biblia dice muy claro que el que practica el pecado es del diablo.
Jesucristo dijo, si ustedes obedecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los libertará. ¿Entienden? Entonces es un problema. Usted quizás no le guste que yo esté hablando de estas cosas, pero lamentablemente yo tengo que hablarla. Porque es que se están haciendo daño ellos los que lamentablemente han llegado equivocadamente, pensando que le están sirviendo a Dios, y también están regando una semilla para que siga creciendo el mal. Porque cuando usted va a una iglesia y le dicen a usted que usted es hijo de Dios y que usted puede hacer todas esas cosas o lo que a usted le dé la gana o seguir su vida normalmente haciendo lo que usted antes hacía, no, es que así no es que trabaja, mis amados. La Biblia habla muy claro que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Entiende? Sin la muerte de Jesucristo, lamentablemente usted y yo no somos hijos de Dios, no nacemos siendo hijos de Dios. El bautismo, escuche bien, el bautismo es para sepultar simbólicamente esa naturaleza pecaminosa, pero no es el bautismo de 2 gotas de aguas. El bautismo es el que Jesús mismo exhibió cuando Juan el Bautista a los 30 años viene y lo bautiza. ¿Entiende? La Biblia habla muy claro que Jesús vino y se bautiza, y Juan no lo quería bautizar y le dijo, no, tú tienes que bautizarme porque yo tengo que cumplir con la ley. ¿Entiende? Entonces dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él. O sea que el hombre, Jesús hombre, tenía que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos bautizamos, bueno, déjenme explicarle esto. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Entonces, a usted y yo, cuando estábamos pequeños, nos bautizaron sin nosotros creer. Supuestamente nos bautizaron. Nos echaron 2 goteras de agua, que eso no es bautizo. Por eso es que usted tiene que seguir practicando el pecado, porque usted no se ha bautizado. El bautismo es sumergirse como se sumerge un cadáver en la tumba. Así mismo es el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Para muerte, o sea, cuando usted y yo nos bautizamos, que entramos en el agua, usted y yo estamos simbolizando de que usted y yo hemos muerto al pecado. Entonces, cuando usted y yo decidimos, le creemos a la palabra, nos bautizamos y le pedimos perdón a Jesús por los pecados, entonces viene el Espíritu Santo, y por eso es que usted ve el cambio en las personas que se deciden a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Ya terminé. Me pasé un poquito, pero vamos a seguir. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo. Yo lo voy a subir en el canal de YouTube, Millones para Cristo, para que no lo engañen. Recuérdense que nosotros estamos aquí para que no lo engañen. Estuvimos hablando de la vida sexual del ministro de Dios. Así es que nos vemos en la próxima. Dios le bendiga.